et Filii et Espíritu Santo. Amén. Señor Amén. Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En tu santo nombre nos encomendamos para que nuestras obras, pensamientos, acciones y nuestra memoria pueda ser fundida en tu Santo Espíritu para la gloria, el poder y la honra en tu divina voluntad. Permítenos, Señor, en este día recibir la gracia que quieres darnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Listo, don Álvaro. Excelente. Pues muchísimas gracias. No, usted, Bien, hermano. pues, no, encantados. Vimos en la sesión pasada del propósito, ¿se acuerdan? Que era Sí, sí. aquello que nos guiaba, esa estrella de Belén que nos guiaba. ¿Qué, qué opinan al respecto? ¿Qué reflexión llevaron en este tiempo? No sé Bueno, por en mi quién caso empezó. fue Adelante, Shirley, perdón. reafirmar, bueno, les comento, Henry. en mi caso sí, reafirmo lo que yo ya les había compartido, sí, reafirmé más bien el propósito, como que lo clarifiqué más. Ujú. ¿Y a dónde te ha llevado? Pues me ha llevado como a tener más claridad en la forma en que le quiero servir al Señor, de llevar esa sanación emocional a las almas, que es ayudar también en ese camino de más unión al Señor, porque las almas cuando están heridas emocionalmente, difícilmente se abren al Señor, no sienten amor, no se cierran. Entonces, a través de ese camino de sanación emocional, que va unido a la parte de la fe, Ujú. pero es abrir puertas para que se dispongan a la voluntad del Señor. Abrir puertas para que se dispongan en la voluntad del Señor. Ok. Sí, correcto. Eso es lo que me estoy teniendo. Qué bonito. Qué interesante, qué interesante. Pues muy Muchas bien. gracias. ¿Qué les Yo, parece? Álvaro. Sí, dime. Ujú. Sí, yo, a mí en lo personal, yo cuando, a ver, recibo una gracia de Mm. parte de alguien en reflexionar, porque todo lo que usted nos está dando son gracias y hay que madurarlas y hay que masticarlas para que obviamente el Señor le demuestre a uno hacia dónde quiere llevar esa gracia. Ujú. Es eso, al final del camino es hacer la voluntad de Dios en otras personas, viendo a esas personas con la mayor necesidad. Yo siempre le pido a Dios que me permita ver el corazón de esa persona para entenderlo, porque muchas veces uno no entiende qué es lo que esa persona mira y qué es lo que esa persona trae. Y en un negocio, en un favor, en una obra de caridad, en una obra de misericordia, es ponerse en esos zapatos. Y al ponerse en esos zapatos, es dejarse llevar. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, lo que he tratado es hacer más oración y pedirle a Dios más misericordia con uno mismo para que uno pueda Ujú. tener esa gracia de mirar a la otra persona con las necesidades que verdaderamente requieren y que uno tenga la voluntad. Es obediencia, ¿verdad? Creo yo que es la obediencia que uno pueda someter a Dios en su divina voluntad para darle a otros lo que necesitan. Entonces lo hace pensar muchísimo a uno porque uno habla a veces de negocios o de relaciones o lo que sea, Ujú. y a veces el corazón piensa tan humano y que no vaya a ser uno como San Pedro, ¿verdad? Déjate de mí, Satanás, que piensas como el hombre y no Claro. piensas como Dios. Entonces, en caridad yo siempre le pido a Dios
que tenga caridad conmigo y que me demuestre un poquitito, me abra más los ojos para poder servir. Eso es, por lo menos de mi parte. Ok. Muchísimas gracias, Adrián. Javier, ¿quisieras Sí, compartir algo? Sí. sí, ¿cómo están? Sí, en mi caso, eh, parecido a don Adrián, pero también me ha enseñado a poner límites, porque Ujú, en mi caso sí me da, es natural tal vez ver el lado bueno de las personas, ujú, aunque esté claro o que hayan pruebas, digamos, de que la persona está haciendo algo mal, yo trato como de entender y buscar el por qué lo hizo y no verlo mal, sino ver por qué se comportó así, pero eso me ha metido, digamos, en situaciones en las cuales tal vez se aprovechan o me ponen en situaciones donde no debería estar por no poner esos límites también. Entonces, sí es importante y creo que todavía es parte de lo que hay que aprender, ujú. de que siempre, bueno, Dios y lo que lee uno, o sea, que hay que ver eso, que hay que hacer el bien, que hay que transmitir el amor a las personas, pero creo que también hay que poner límites. No, no, no todo es 100% y siempre con amor y con respeto, pero alejarse también cuando uno ve algo que no está bien o que no debería estar, también alejarse o poner ese límite. Tal vez no sé si es correcto, pero en negocios debe ser un poco más frío ese actuar que en otras situaciones porque puede generar un problema para el negocio. El límite. Sí. ¿Y el límite serían los valores o el límite cuál sería, Javier? Sí, creo que en diferentes situaciones, por ejemplo, no sé, hay en el caso de empleados Ujú, que ven algún actuar solo a beneficio de ellos, no de la empresa, o ujú, que hicieron, no sé, abusaron de la confianza o tomaron algún activo de la empresa o no llegaron a trabajar o hicieron cosas que no deberían, que tal vez pensando en la situación de ellos lo ven bien o no pensaron en el daño que están haciendo a la empresa o a sus compañeros y en ese caso, pues sí hay que poner los límites y seguir los procedimientos y valores que tiene la empresa, ¿verdad? Bueno, y mucho viene de valores de la humanidad o de lo que viene de Dios, ¿verdad? De, de que se hagan las cosas correctamente y eso va a generar que el resultado sea bueno. O sea, mientras se mantenga uno en el camino correcto, el resultado va a ser correcto. claro. Mientras nosotros estemos en el camino correcto, el resultado va a ser correcto. Pues sí. Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro, Javier, Shirley? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy buenas. Buenos días. Placer conocerles. Álvaro, tiene el placer todavía Y es mi primer día. Disculpad que vengo un poquito de retraso. No te Pues, preocupes, Juan Carlos. Bienvenido. muchas Estamos gracias. hablando del propósito de nosotros como personas, el propósito como empresa. Ujú. Y ahorita voy a platicar un poquito, vas a recordar un poquito eso. Este, y les voy a poner este video. Bienvenido, Juan Carlos, sin gusto. Álvaro Maldonado, a Gracias, tus Álvaro. órdenes. Muy amable, igualmente. Igual, igual. Les voy a compartir pantalla. Aquí está. Y déjame lo maximizo. Y ahí va.
En el paso 1 revisamos la respuesta a la pregunta más importante. ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Existes para vivir en comunión con Dios como su Hijo, en quien encuentras la felicidad. Clavar esa estaca en el suelo de tu mente y de tu corazón es el primer paso para prepararte para la misa en la que consagrarás tu empresa a Dios. Con esa respuesta en nuestro haber estamos listos para el segundo paso, afrontar el problema principal. Nuestros primeros padres, los conocemos como Adán y Eva, no aceptaron esta verdad. Intentaron encontrar el sentido de su vida fuera de la comunión con Dios. Se apartaron del plan de Dios e intentaron crear su propio plan. Así lo explica el catecismo. Aunque puesto por Dios en estado de rectitud, el hombre, seducido por el demonio, abusó de su libertad al comienzo mismo de la historia. Se levantó contra Dios y trató de alcanzar su fin alejado. A ver, dame un segundo que no se está cargando bien esto. Estoy bien. De él. A ver. Ese fue el pecado original, cometido por nuestros primeros padres en los albores de la historia. Desde entonces, el mundo ha sido un campo de batalla entre el bien y el mal, entre la vocación divina que hemos recibido de Dios y la acción sutil y constante del antiguo enemigo de Dios, el mismo demonio. Lo sabemos, lo vemos en los titulares a diario, también lo vemos en los titulares cotidianos de nuestros propios corazones. Cada uno de nosotros siente una inclinación al egocentrismo, a la avaricia, a la lujuria, a la vanidad, a algún tipo de idolatría por la que pensamos que alcanzaremos la felicidad que anhelamos aparte de la comunión con Dios. Esta inclinación está en la raíz de nuestros pecados, de esos pensamientos, palabras y actos elegidos que pueden parecer buenos y correctos en el momento, pero que solo conducen al aislamiento, a la destrucción y al abuso de las relaciones, al vacío y al arrepentimiento. Les cito de nuevo el catecismo. Esta situación dramática en la que toda la historia del hombre ha sido la historia de un duro combate contra las potencias del mal que se extiende, como nos lo dice el Señor, desde los albores de la historia hasta el último día. Encontrándose en medio del campo de batalla, el hombre tiene que luchar para hacer lo que es justo, y es a costa de sí mismo, ayudado por la gracia de Dios, que logra alcanzar su propia integridad interior. El pecado original ocurrió antes de que ninguno de nosotros llegara a la escena mundial, pero sus repercusiones han contribuido a que se repita tantas veces en nuestras propias vidas a través de los pecados personales. Por un lado oímos la voz de Dios que nos recuerda hacer lo que es justo y verdadero, y por otro oímos al tentador que nos invita a tomar atajos, y escuchamos al tentador en lugar de al Creador, dañando nuestra comunión con Dios. ¿Cómo respondió Dios a este fiasco primitivo que sigue reproduciéndose en nuestras propias vidas? Esa es la respuesta más importante, y de eso se trata esta sesión. Paso 2 en la preparación de la misa de consagración. Amar en un mundo derrumbado. Dios respondió al pecado con misericordia. Su respuesta a nuestra rebelión contra Él fue básicamente: te perdono y te daré otra oportunidad, y otra, y otra. De hecho, te perdonaré tantas veces como necesites ser perdonado, y te daré ilimitadas oportunidades espirituales hasta el día de tu muerte. Se quedó acá pensando. Dios nos quiere ver plenos y por eso nos ofrece su misericordia. La misericordia es una manifestación particular del amor. El amor cristiano es servir a los demás como Dios nos ha amado, especialmente a los más necesitados, dándoles lo que necesitan para vivir plenamente. Cuando amas a tu prójimo, acudes en su ayuda. Haces a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Vas más allá para demostrarles que importan, que sus vidas son eternamente importantes para Dios. La misericordia es un poco diferente. Es una variación de ese tema central del amor.
La misericordia es el amor que busca restaurar un mundo caído. En un mundo caído, cada persona comete pecados, hace cosas que, al estar rechazando un amor eterno, en justicia, nunca podrían ser perdonadas. Por eso, para salir del callejón sin salida de un mundo que ha rechazado el amor divino, necesitamos de la misericordia de Dios. La justicia no permite oportunidades ilimitadas, pero la misericordia divina sí. No porque acepta el pecado, sino porque nos quiere ver vivir con plenitud. Por eso en este mundo manchado por el pecado, el amor de Cristo, que busca siempre lo mejor para nosotros, lo que nos ayudará a vivir en plenitud, siempre se expresará con misericordia, ofreciendo a todos una segunda oportunidad, no porque la merezcan, eso sería justicia, sino porque nos ama lo suficiente como para darnos una segunda oportunidad de continuar avanzando hacia nuestra plenitud. Eso es lo que Cristo nos ha revelado. Así lo expresó San Juan Pablo II. En el cumplimiento escatológico del fin de la historia, la misericordia se revelará como amor, mientras que en la fase temporal, en la historia humana, que es al mismo tiempo la historia del pecado y de la muerte, el amor debe revelarse sobre todo como misericordia y debe traducirse también como misericordia. El único lugar para comenzar. Esta misericordia que Jesús te regala es un don y una tarea que te exige perdonar como Él te ha perdonado. 70 veces 7, dijo Jesús. Incluso a tus enemigos has de perdonar. Al escuchar este punto puede ser que estés sacudiendo la cabeza y diciendo algo así como: no puedo hacer eso, es ir demasiado lejos. En mi negocio no puedo perdonar. Este pensamiento es un sentimiento comprensible. Si amar como Cristo ama fuera fácil o incluso posible para nuestras propias fuerzas, entonces Él no habría tenido que venir a la tierra para ser nuestro Salvador. Es un hecho que necesitamos su gracia, su luz, su fuerza, su misericordia. Nadie puede amar como Cristo sin Cristo. Pensar en ser misericordioso con los demás es importante, pero no es el punto de partida. El punto de partida eres tú mismo. Para prepararte a consagrar tu empresa a Dios, primero tienes que dejar que la misericordia de Dios entre en tu corazón, profunda, fresca y auténticamente. Necesitas reconocer humildemente las muchas veces que has actuado indignamente, tratándote a ti mismo y a los demás no de una manera digna, honorable y semejante a Cristo, sino de una manera mezquina, soberbia y egoísta. Entonces podrás llevar esos pecados al Señor y ponerlos a sus pies y recibir su misericordia. El mejor lugar para que eso suceda, el lugar que Dios inventó y nos dio para este tipo de encuentro íntimo con la misericordia de Dios, la fuente divinamente establecida y mantenida de ilimitados nuevos comienzos, es el sacramento de la confesión. Poseerlo. El siguiente paso, pues, para vivir plenamente tu propia comunión con Dios es purificarte. Es arrepentirte de todos los pensamientos, palabras, acciones y omisiones de tu vida que han distanciado o dañado tu comunión con Dios y camino de plenitud. No basta confesar lo malo, sino también lo bueno que dejaste de hacer por solo pensar en ti. Tanto si la confesión ya forma parte habitual de tu vida espiritual como si no, te invito a que dediques un tiempo esta semana a preparar una confesión especial. Siéntate en silencio con Dios y pide al Espíritu Santo que te guíe en un recorrido por toda tu vida pasada. Observa los patrones egoístas y soberbios en los que la dura batalla de la vida en un mundo caído te ha herido a lo largo de los años. Habla con el Señor sobre ellos, discúlpate por ellos y escucha cómo Dios te responde del mismo modo que el Padre misericordioso respondió al Hijo pródigo en la Muy famosa buenas. parábola Disculpas de la por la misericordia de introducción. Cristo. Su Hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado. Pero su padre, traed rápidamente el mejor vestido y ponédselo. Ponedle un anillo en el Sí, dedo y perdón, sandalias en los pies. Coged ¿me el escuchan? ternero cebado y sacrificadlo. Sí, Sí, Luego celebraremos con una fiesta, sí. porque vale, este hijo mío ¿Qué pasó? perdón. Ah, Sí, disculpadme. estaba muerto y ha vuelto a la vida. Sí, Estaba perdido correcto. y ha sido encontrado. Y así Correcto. comenzó la fiesta. sí, estamos aquí todos. Vale. ¿Los demás no están escuchando? Sí, El video se perfecto. escucha, sí. Todos los escuchamos, hermano. Perfecto. Va. Puede ser que este paso no te resulte fácil, pero es esencial. Los pasos 3 al 7 no tendrán ningún sentido si no has dado el paso 2. A continuación encontrarás algunas citas y otros recursos que pueden ayudarte a experimentar de nuevo la infinita misericordia de Dios hacia ti ¿Todo correcto? personalmente, ¿Me de modo escuchan? que tu corazón pueda renovarse Sí. y tu alma pueda liberarse para vivir con valentía en el flujo de la gracia de Dios, mientras te ¿Alguien está preparas hablando? para consagrar tu empresa al mismísimo Sí, el video que estamos viendo. Es que no se ve, no lo veo. Rey de la Se cortó, misericordia. perdón. ¿No lo estás viendo? No. Claro, desde hace un ratito. Entonces no. Bueno, A ver, va de nuevo. Ahí está. Estoy compartiendo con audio seguido. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? sí, ahora sí. Tallar valores. Ok, Perfecto. muy bien. Ahí voy a seguir poniendo el video. Ajá, perfecto. Ujú. Por alguna razón se me fue, ¿eh? Por eso creí Ok, que había una introducción, perdón. no hay problema. Para profundizar. Las siguientes citas y recursos pueden ayudarte a profundizar en este tema. Del diario de Santa María Faustina Kowalska. Hoy el Señor me dijo: hija, cuando te confieses en esta fuente de mi misericordia, la sangre y el agua que brotaron de mi corazón fluyen siempre sobre tu alma y la ennoblecen. Cada vez que vayas a confesarte, sumérgete enteramente en mi misericordia, con gran confianza, para que derrame sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acerques al confesionario, debes saber que yo mismo te espero ahí. Solo estoy oculto por el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con el Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de misericordia las almas sacan gracias solo con el vaso de la confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no tiene límites. Los torrentes de gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en la pobreza y la miseria, porque mi gracia se aparta de ellos hacia las almas humildes. En otra cita dice: mi alma se inundó de una alegría incomprensible y el Señor me hizo experimentar todo el océano y el abismo de su insondable misericordia. Oh, si las almas quisieran comprender cuánto las ama Dios, todas las comparaciones, aunque fueran las más tiernas y las más vehementes, no son más que una mera sombra frente a la realidad. Una más dice: cuando fui a la adoración, oí estas palabras. Hija mía amada, escribe estas palabras. Habla al mundo de mi misericordia y de mi amor. Las llamas de la misericordia me queman. Deseo derramarlas sobre las almas humanas. Oh, qué dolor me causan cuando no quieren aceptarlas. Y en otra más dice: hoy en el curso de una larga conversación el Señor me dijo: cuánto deseo la salvación de las almas. Quiero derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas. Si tan solo estuvieran dispuestas a aceptar mi gracia. Los más grandes pecadores alcanzarían una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Mi misericordia rebosa en lo más íntimo de mi ser
y se derrama sobre todo lo que he creado. Mi delicia es actuar en un alma humana y llenarla de mi misericordia y justificarla. Además de estas reflexiones, te animamos a que te prepares y participes en el sacramento de la confesión. Para ello, consulta en tu parroquia local los recursos y horarios. Les voy a mandar nuevamente la liga para que si lo quieren ver después, Juan Carlos, te pueda servir. ¿Quién sabe por qué ay, ya se puso el siguiente. No sé por qué ¿cómo se llama? Se te cortó. Sí, se cortó un poco. Se cortó. Vale. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a dejarle unos 5 minutitos a hablar sobre este significado de consagrar la empresa. O sea, ¿qué han reflexionado sobre el significado de consagrar sus empresas? ¿Para qué sirve? Ofrecer nuestras empresas al Sagrado Corazón, al servicio del Señor, Ujú, servicio de ujú. sus padres, ¿verdad? Ofrecerlas. Perfecto, al Sagrado Corazón. Ujú. Bueno, Álvaro, al menos he pensado que es ofrecer, consagrar la empresa al Sagrado Corazón de Jesús, es que cada decisión que Ujú, se toma, Él es el centro, Él es el referente siempre. Lo que uno ujú. piensa, lo que decide, del mercadeo más sencillo, cada acción, Él es el referente. Entonces, eso es lo que estaba pensando. Creo, don Álvaro, que es hacer la voluntad de Dios y no la de uno. Es profundizar en una oración, en una comunicación con Dios a diario para que Él, como bien lo dijo Shirley, ¿verdad? Sea el que Ujú. maneje, ¿verdad? Muchas veces volvemos al mismo principio, pensamos nosotros cómo debo actuar, qué debo hacer y cuándo debo hacerlo. Si no tenemos la gracia de esa misericordia y no la recibimos, no la podemos entregar. Y entregarla es someterse a su voluntad y es aprender ese brinco donde cómo yo actúo y cómo yo debo de actuar en misericordia de Dios. Y yo creo que siempre la base de todo esto es el estado de gracia, porque a mayor estado de gracia, mayor luz voy a recibir para poder hacer la voluntad de Dios. Y en esa lucha que es mi voluntad, en lo que yo creo que debo hacer y cómo debo hacerlo, dejando todo que fluya en la voluntad de Dios, actuando uno en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que son dos pasos diferentes, pero que son paralelos para llevar la respuesta adecuada. Perfecto. Gracias, Adrián. Gonzalo, Javier. Sí, muy, muy similar a lo que han dicho y volviendo a lo que dije anteriormente, es di- seguir por el camino correcto y siempre estar presente esos principios de Dios ante cualquier decisión o cualquier estrategia o cualquier acción que uno deba tomar, siempre tener muy presente esos principios que lo llevan a uno por el buen camino. Ok, correcto. Muchísimas gracias. Pues el propósito el, es reconocer que somos los simples administradores. O sea, realmente no somos dueños, son talentos que nos dio o sea, la empresa son los talentos que nos ha dado Dios y nos ha dado para una razón. Entonces, es muy bonito reflexionar al respecto y muy interesante el marco conceptual en donde nos tenemos que llevar, que es lo que nos invita Monseñor Héctor.
Y ahorita les voy a presentar lo que es la presentación del día de hoy. Es este que está aquí, que sería lo que es la parte de los valores, ¿no? El recordar que el propósito es para qué quiere Dios que exista la empresa. La misión es el para qué existe la empresa y cómo lo hacen, ¿sí? Y eso es algo que debemos de estar construyendo y es muy sencillo porque real y verdaderamente ya sabemos nosotros lo que hacemos. O sea, acuérdense que la misión responde a dos preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Que eso normalmente ustedes ya lo saben, pero exactamente qué hacemos, eso es lo que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo lo hacía? Cuidando enfermos, acompañando moribundos. ¿Qué era lo que real y verdaderamente hacía? Es ese cuidado amoroso y el por qué Dios lo permitía para que sientan el amor de Dios aquí en la tierra. Entonces, ese cuidado amoroso a través de la cura y el acompañamiento en los últimos momentos de la vida de las personas enfermas. ¿Para qué? El propósito, que es pues realmente ahí esa respuesta a lo que Dios, o sea, el por qué permite la empresa, dice, porque lo que queremos es que sientan el verdadero amor aquí en la tierra. Una notaría, por ejemplo, un despacho de abogados en este caso, ellos dicen, ¿por qué Dios permite que existe la empresa? Dice, porque queremos, o sea, porque Dios nos lleva a dar fe en nosotros, a dar fe en ellos mismos, a dar fe en sus compañeros, a dar fe en en su familia, en su país, etcétera. Pero sobre todo dar fe en Dios. Para eso existimos. Ahora, ¿cómo lo hacemos y qué hacemos? El qué hacemos es dar fe pública a través de elementos de notarías pues, de la parte de ser fedatario público. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de servicio, no me acuerdo exactamente cómo va la misión, pero es o sea, un servicio con cuidado, con cariño, para dar fe pública, ¿no? Entonces, ahí es como se va construyendo esto. Y lo interesante es que los valores, que es lo que vamos a centrarnos el día de hoy, es la forma en cómo nos distingue. Hay un autor que se llama Jim Collins. Este autor lo pone de una manera muy bonita que a mí me encanta. El propósito, la misión y los valores es la visión de la empresa, dice. El propósito es la estrella que nunca vas a alcanzar. Esa estrella de Belén, por ejemplo, que guió a los reyes magos, pues por más que la persiguieran, no la iban a alcanzar nunca, pero era algo que los guiaba. El para qué quiere Dios la empresa. La misión es el qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Es específicamente cuando quiero yo, por ejemplo, esa estrella me lleva a escalar una montaña, a vender seguros, me lleva a dar servicios de consultoría legal, me lleva a vender equipo para la agroindustria. Bueno, o sea, esa es la misión que a mí me ha tocado. A mí me tocó escalar esa montaña. ¿Sí? En este caso, hubo una empresa, por ejemplo, en Colombia que se llama Donum Shoes. Ellos decían, nuestra misión es hacemos zapatos para ayudar a la gente. O sea, ¿qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos? ¿No? ¿Ok? Y de repente dice, no, es que está mal. Nuestra misión no, esa montaña que nos toca escalar no es la montaña de hacer zapatos. Nuestra montaña es la de ayudar a la gente. ¿Cómo es que le hacemos? Pues es haciendo zapatos. Entonces cambia de hacemos zapatos para ayudar a la gente a ayudar a la gente haciendo zapatos.
Eso es lo que les invito a que el cómo lo hacen ya lo tienen bien resuelto, haciendo zapatos. Pero real y verdaderamente la misión responde en un inicio a qué es lo que estamos haciendo. El cómo ya lo tenemos, pero el qué. Eso es lo que nos, nos va a llevar a poder descubrir algo muy extraordinario. En un restaurante, decía, nosotros servimos a la gente con, con experiencias culinarias extraordinarias. Fíjense qué interesante. Servimos a la gente con, con atención culinaria extraordinaria. Pero lo interesante es que cuando definían claramente qué es servir a la gente, no era de servirles a la mesa, sino servimos a nuestros colaboradores, servimos a nuestras familias, servimos a nuestros clientes, servimos a nuestros accionistas, dice, para poder hacer de sus sueños una realidad. A través de llevar experiencias culinarias y así cuando lo tenías la definición extendida, decías tú, wow. O sea, porque realmente el servir a la gente era algo totalmente distinto que llevar un plato a una mesa, ¿no? O que darle un platito así rico de sopita a un comensal. Va más. Y los valores, en el objetivo de la sesión, ya vimos este primer punto de ver lo que es la parte de la misión. Queremos revisar y definir lo que son los valores de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, porque serán la guía que, en base a la imagen esa de Jim Collins, el propósito de la estrella de Belén, la montaña que me toca escalar es nuestra misión y lo que nos distingue de todos los demás equipos que están escalando la misma montaña, porque no seremos la única empresa haciendo lo mismo, pero lo que nos distingue son los valores, en donde dicen ellos son distintos. Y lo interesante es que el valor, cuando lo vivimos de una manera real y verdaderamente profunda, les voy a mandar un video ahí al grupo de WhatsApp que de John Antonio Melé, un banquero que lleva lo que es la banca ética, lo lleva al extremo, como cuando llevas, por ejemplo, en este caso, la honestidad al extremo, los clientes te prefieren aún y cuando les pagues menos en su inversión. Dice, es impresionante. Entonces el valor lleva a, o sea, los valores llevan a dar un valor adicional, valga la redundancia, a lo que es el servicio de aquella montaña que estamos escalando. Tratar de ver la redacción para poder generar lo mejor y más claro que pudiéramos nosotros para poder vivir los valores y describir cómo se viven los valores en nuestro comportamiento y toma de decisiones a diario. Y finalmente, cómo podemos vincular estos valores de la empresa con métricas específicas de desempeño, de cultura, de este retorno de valor o retorno de inversión eterno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de los valores de la empresa? Esos serían los puntos que estaremos tratando de tocar el día de hoy. Entonces, muy bien. Bueno, vamos a revisar y validar la misión. Entonces, recordando que la misión es el qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Hacemos zapatos ayudando a la gente o verdaderamente ayudamos a la gente haciendo zapatos? ¿Cómo lo pueden ustedes adaptar a ustedes? ¿Sí? Ya sabemos el cómo, el qué es lo que hay que empezar a escudriñar, ¿no? Los valores es algo que nos guían todos los días. O sea, no podemos decir un día sí, un día no. Hay una regla muy bonita que la pone un autor. Ay, se me fue el nombre del autor. Bueno, este señor, que él decía que cuando somos 100% éticos es muy fácil. Es muy fácil siempre seguir los valores. Dice, pero en el momento en que somos no el 100%, sino el 99% fieles a nuestros valores, ahí es en donde empieza ese camino
muy suave, muy pues etéreo. O sea, no nos vamos a dar cuenta que es ese camino que nos lleva al infierno. Porque dice, el camino que nos lleva al infierno es un camino suave, es un camino sin señales, es un camino que no nos damos cuenta, pero de repente, ¡pum! Porque dice, por ejemplo, un político toda su vida vivió con los dolores, pero hubo un momento que no fue el 100% y que aceptó algún regalo que no debía haber aceptado, algún soborno, aceptó algo que no era, ¿sí? Y eso mancha todo lo que hizo en 20, 30 años de carrera. Entonces, es bien interesante cómo los valores deben de ser algo que siempre nos deben de distinguir. No puede haber un día que no. Barron's, este banco inglés, que tenía más de 100 años de ser un banco extraordinario, un banco pues, con una gran tradición en Inglaterra. Resulta que, por ejemplo, un joven en Singapur o algo así por el estilo, en una rama que tenía en Singapur, esta es historia real, de repente pues tenía que llegar a ciertas metas de inversión y no había llegado y se le hizo fácil una vez nada más. No pasa nada. Una vez voy a romper las reglas y hace una inversión que no debía haber hecho porque iba contra los valores, ¿sí? Haciendo trampita y no le funciona. El problema es que empezó su camino suavecito, ¿no? Entonces, como no lo dio, pues dice, bueno, pues voy a tener que hacer una segunda vez porque tengo que recuperar lo que acabo de perder más lo que necesitaba ganar. Y de repente se encontró poco a poco en un problema cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Y este jovencito empezó a mentir a sus supervisores. En cuestión de semanas, hubo un momento en donde el hoyo estaba tan grande que no podía esconderlo. O sea, ya era un elefante el que tenía atrás. Imagínense un elefante que se quisiera esconder atrás de un poste, ya no se podía. Sale esto a la luz y Barron's venden por un centavo, por un penny, todo el banco. O sea, desaparece la inversión y el trabajo de cientos de personas por una persona que no quiso seguir los valores, ¿no? Entonces, qué impresionante cómo nos deben de guiar. Y así, ah, eh, en resumen, la misión y propósito, el propósito es el por qué Dios quiere que la empresa exista. La misión es el qué hacemos y cómo lo hacemos, el para qué existe la empresa, cuál es nuestra función, cuál es la montaña que queremos escalar. Y los valores es lo que nos distingue de los otros equipos que están escalando la misma montaña, el cómo nos comportamos. La idea es desglosarlo en comportamientos, en ponerle métricas y objetivos. ¿Cómo es eso? Es sencillo. La idea es que si no vivimos como pensamos, o sea, esas personas que tienen esos valores, pues vamos a terminar pensando como vivimos. Entonces, aquí lo interesante es cómo nosotros debemos de crecer, pues de ser, hacer y dar, ¿no? Esos tres elementos. Y las tres llaves necesarias para poder abrir la puerta a las virtudes, a los valores, es pensar, sentir y actuar. No podemos quedarnos en pensar de que, pues deberíamos de ayudar, deberíamos de decir que no, deberíamos de que no. O sea, porque muchas veces nos quedamos en el pensamiento. A veces vemos algo, una injusticia, algo que está sucediendo y lo sentimos, pero no hacemos nada más allá de eso. Entonces debe ser pensar, sentir y finalmente actuar. ¿Sí? Vemos una injusticia, hay una necesidad, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué? Lo que sea humanamente posible, lo que sea pues solamente necesario, pero humanamente posible. Y la relación con lo que son las conductas
son esas creencias. O sea, por ejemplo, mis conductas con un valor, con las virtudes y quitar los vicios, son esos elementos que nos llevan. Qué raro. ¿Qué es esto? No sé qué sea. Es un cuadro nada más. Va. Bueno. Es algo, perdón, disculpen la interrupción. O sea, el valor, por ejemplo, puede ser el valor del amor. ¿Sí? El amor el valor del amor dentro de una empresa no, no debemos de tocar las creencias dentro de la empresa de, por ejemplo, de un evangelista, de un testigo de Jehová, de un judío, de un católico, sus creencias, esta forma en cómo lo pueden estar viviendo a través pues, de la diversidad de fes, o un agnóstico o un ateo, pues es algo que la empresa debe de saber respetar. Sin embargo, los valores, que es en este caso el valor del amor, la fe, el respeto, la excelencia, trabajo en equipo, la integridad, etcétera. Ese valor en este caso, por ejemplo, que voy a poner el ejemplo del amor, que es algo un poco más etéreo, más complejo de llevarlo a la empresa. Se puede vivir a través de virtudes y vicios. El, por ejemplo, usar malas palabras, ¿no? El ofender. Ese es un vicio, ¿sí? El reconocer, esa sería una virtud, ¿sí? El pensar en mi compañero sería una virtud, el simplemente ver por mis intereses sería un vicio de este mismo valor del amor. Y la idea es generar conductas que estén bien definiditas y que nos ayuden a poder real y verdaderamente conocer cómo estamos viviendo nosotros los valores. En una empresa de manufactura, me encantó que el valor del amor lo expresaron de una manera muy interesante, porque el amor, decían, lo vivimos con conductas como hacemos bien las cosas desde la primera vez. Si yo, por ejemplo, amo a mis compañeros, amo a mis clientes, amo a los accionistas, todos los stakeholders, todas las personas alrededor de la empresa, los stakeholders son 8, que es los colaboradores, proveedores, clientes, accionistas, la familia alrededor de todos ellos, ¿no? Lo que es el gobierno, la comunidad alrededor y finalmente las generaciones futuras. Esos 8 elementos que son los stakeholders, o sea, cómo están siendo afectados por, en este caso, el hacer las cosas bien desde la primera vez. Pues muy sencillo. Si yo soy vendedor y no tomo bien la orden para hacer una placa de acero y no veo y no aseguro que son pulgadas y no centímetros, o viceversa, no me aseguro del tipo de aleación, no me aseguro del tipo de soldadura que se tiene que llevar para el tipo de uso en la máquina que se va a aplicar, pues entonces llego con la pieza y puede resultar en una catástrofe en donde puede perderse una vida. O simplemente se detiene la línea de producción de nuestro cliente por N cantidad de tiempo porque yo no tomé, o sea, no tomé el tiempo de hacer las cosas bien. Yo que estoy en producción, cuando me llega la orden de producción y veo las características de lo que tengo que fabricar, pues también. Si no hago bien las cosas desde la primera vez, pues tengan. Y lo podemos medir. Entonces vamos un poquito más adelante. ¿Por qué debemos de tener los valores dentro de la empresa? Porque nos definen como personas, nos distinguen. Los valores hay que quitar aquellos, porque de repente decimos, no, pues vamos a poner muchos valores. A mí me encantaría ser innovador, pero no lo soy. Me encantaría ser el valor de la excelencia. Eso es algo padrísimo y todos deberíamos de buscar ser excelentes, pero ya lo somos. Ah, caray. Los valores centrales son algo que nos define,
son algo que nos distingue, son algo que cuando nos ven dicen, esos son. Por lo tanto, no puede ser algo aspiracional, por maravilloso que sea, por extraordinario que yo quisiera y sueño ser. Si es aspiracional, no debo de elegirlo como un valor central. Tiene que ser algo que sí sea, que sí tenga. No puede ser un valor mínimo permitido, como por ejemplo la honestidad. La honestidad, pues digo, si no somos honestos, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Pero, por ejemplo, con el video que les voy a compartir de Joan Antonio Melé, la honestidad de este banco lo lleva a algo tan extraordinario que pagando menores tasas de inversión, la gente se lo lleva el dinero a ellos. ¿Por qué? Dice, porque nosotros te aseguramos y te rendimos cuentas de un peso que metes en el banco. Mira, te voy a decir en qué empresas no voy a invertir porque no van con nuestros valores y en qué empresas sí vas a invertir. Entonces tú vas a saber, tú vas a tener accountability, vas a tener, o sea, te vamos a dar la claridad a través de esta honestidad llevada al extremo de que vamos a poderte rendir cuentas de qué hacemos con tu dinero y en dónde lo ponemos. Órale. Entonces, mínimo permitido no, aspiracional no, ni tampoco accidental. Hay valores que sí tenemos, que sí nos distinguen, pero no nos hace real y verdaderamente especial. Entonces, ¿qué es aquello que es el valor central? ¿Cuáles son esos elementos que nos dan esa ventaja competitiva? Uno, dos, tres valores como máximo, porque son esos elementos que si no tenemos, o sea, nos dejamos de ser lo que somos, como esa banca ética. ¿Por qué? Porque esos valores nos reflejan nuestra creencia, lo que real y verdaderamente estamos dispuestos a defender a capa y espada, ¿no? Y a sostenerlos aún y cuando puede ser una desventaja en el mercado. Cuando puede ser alguna cosa que dices tú, pues ching, es que si no doy esta mordida, no consigo este contrato. Si no le doy una ayudita al de compras, a este funcionario, etcétera, que es lo más normal, ¿no? Entonces ahí nosotros mismos estamos haciéndolo distinto. Mi compadre, él tiene una empresa de transporte y conozco otros empresarios que han entrado a His Way y que tienen empresas de transporte. Bueno, pues el transporte terrestre pues es algo, y sobre todo en carreteras es algo muy normal. Hasta tenían ya en el presupuesto una línea de presupuesto, un recurso que le decían ayuda a la comunidad y era real y verdaderamente para dar sobornos a los oficiales de la policía en las carreteras, ¿no? Y pues era algo pues que se tenía que hacer. O sea, ¿por qué? Porque si no, no, o sea, vamos a estar en desventaja, nos van a detener los camiones, me los van a confiscar y demás. Y dijo, hasta aquí. Si yo les estoy diciendo que tienen que ser honestos, si yo les estoy diciendo que tienen que vivir los valores, pues con toda la pena del mundo. Y se fue contra todos, accionistas, colaboradores, clientes, y les dijo, "Ah, vamos a dejarlo de hacer". Y le fue mejor. Eso es la experiencia que él me compartió, pero mucho mejor. Entonces, ¿por qué los valores nos ayuda a hacer esa diferencia? Porque real y verdaderamente son esas verdades que nos fundan, que nos hacen, que nos distinguen, que son el cimiento de lo que somos como empresa y responden a ese propósito, eso de para qué quiere Dios que exista la empresa y a esa misión de cómo escalamos esa montaña. Porque los valores son esos múltiples grados del bien que vivimos dentro de la empresa. Desde, por ejemplo, el valor del amor, la conducta, hacemos las cosas bien desde la primera vez, desde contratar a la persona correcta. Muchas veces, por la urgencia del trabajo, contratamos a lo primero que se nos atraviesa y real y verdaderamente, pues para llenar el hueco, ¿sí? No hacemos bien las cosas y no tenemos ese correcto cuidado de poner a la persona correcta
en nuestro equipo. El 90% el 80% del éxito o fracaso de nuestra empresa no está tanto en nuestro producto, no está tanto en nuestro servicio, no está tanto en la diferencia de mercado que pudiéramos tener a través del marketing y demás, no. El 80% del éxito de nuestra empresa está en la puerta de entrada. ¿A quién estamos invitando a ser parte? Peter Drucker, este padre de la administración, nos dice en una frase extraordinaria que dice que cualquier estrategia se la come la cultura de desayuno. Si tenemos a las personas correctas viviendo los valores en esos grados que deben de ser del bien, o sea, cualquier estrategia que tenga nuestra competencia, nos la vamos a comer de desayuno con la cultura correcta. Entonces, la puerta del éxito, más bien, el lugar del éxito está en nuestra puerta de entrada. Y el otro 20% de ese 80 está en ponerlos en el lugar correcto. ¿A quién estoy dejando entrar? El 80%. Y el 20% ponerlos en el lugar correcto. Vean un tablero de ajedrez, ¿no? ¿Qué son los antivalores? Son esos elementos, esos grados de privación del bien. Así como les ponía el ejemplo de este político que pues, toda su vida vivió rectamente y cometió uno, dos. Este señor, este jovencito de Barnes, pues que tenía un buen historial, o sea, lo habían, pues, ya había tenido, lo había hecho muy bien mucho tiempo, pero de repente tuvo esa privación del bien. Ahora, ¿qué son esas valoraciones? Son esas apreciaciones subjetivas del bien o del mal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto valoramos nosotros una conducta? ¿Qué tanto valoramos lo que es el seguimiento de un bien? Y la virtud son esos hábitos operativos buenos, como por ejemplo el ser metódicos, el siempre estar checando dos veces, el siempre pensar antes de decir las cosas, como dicen por ahí, ¿no? Dios nos dio dos orejas y una boca. Bueno, pues entonces muchas veces parece que nos dio tres bocas y una oreja porque escuchamos muy poco y casi no, y casi no nos callan, ¿no? Y finalmente, ¿qué son esas convicciones racionales? O sea, son esos elementos en donde dices tú, yo no puedo renunciar a esto que soy, a este valor, ¿no? Esos juicios ciertos de la razón. Es muy bonito porque cuando llevamos esto a la empresa, qué curioso, están al revés. Cuando llevamos nosotros esto a la empresa, literalmente, bueno, lo tengo que arreglar. O sea, es ese orden natural, ese orden que nos lleva de lo tema material al tema espiritual. O sea, lo material son los valores de lo físico y de la supervivencia básica, ¿no? En el tema del amor, pues no le debo de gritar a mis compañeros, no les debo de ofender a mis compañeros, o sea, debo de pensar en ellos, o sea, tengo que, por ejemplo, cumplir con lo que me comprometo, que se convierten en valores activos y emocionales. Yo no le puedo decir a la gente que tenga confianza en mí. O sea, a ver, Adrián, te ordeno que tengas confianza en mí. Es un sentimiento, ¿sí? No lo puedo hacer. Sí te puedo decir, oye, termina esta tarea, una acción, ¿sí? Generar una función, hacer una tarea, pero un sentimiento no lo podemos ordenar, pero lo podemos hacer que se viva a través de nuestras acciones. Lo podemos crear. Eso es lo interesante. Y luego nos lleva a ese siguiente nivel de cuando alguien o algo es puro, es bello, es fiel a sus valores, se convierte en algo estético, algo bello, algo sublime.
Y luego ya llega a lo que es la parte intelectual y ontológico, o sea, ya se convierte en algo superior. Y luego, pues, obviamente en algo ético y pues algo que nos lleva a la santidad, que son esos elementos materiales espirituales de orden natural y de orden sobrenatural. Me disculpen que esté esto al revés. Entonces, listados de algunos valores que hemos visto en muchas empresas: amistad, amor, autenticidad, bondad, compasión, comunicación, confianza. Les acabo de hacer llegar el libro de trabajo. Hay todos estos valores que podemos aquí encontrar, ¿no? O sea, gratitud, fe, familia, excelencia, espiritualidad, lealtad, integridad, humor, paciencia, responsabilidad, solidaridad. ¿Cuáles son aquellos que son centrales? No aspiracionales, no mínimos permitidos ni accidentales, sino aquello que me hace único, que me hace especial, que me genera salir de ese océano rojo en donde todo el mundo está compitiendo con todos y todos estamos igual, que es lo mismo hacerlo conmigo que hacerlo con el otro, porque es como una copiadora, y salgo ese océano azul en donde me hace totalmente distinto, como este banco que la honestidad la lleva al nivel extremo. Entonces, aquí lo que queremos ver es cómo los principios del orden moral nos ayudan, nos guían y nos llevan. En el primer punto, habla acerca del orden moral, es el sistema racional que regula el uso de la libertad hacia lo que es la perfección o mejor ser de las personas, que es nuestro fin intrínseco. Entonces, en pocas palabras, o sea, el ser fieles a nuestros valores nos llevan, pues, solamente a ser libres también. Nos llevan a poder continuar, poder crecer. Eso es algo bien interesante, porque como este chico de Barros, o sea, en el momento en que deja de ser fiel a su orden moral, en ese momento empieza a perder libertad y cada vez se encuentra atrapado en un lugar más oscuro, más profundo. Es ese primer principio de la moralidad, o sea, es pues, como es, ¿no? O sea, evitar el mal y tratar de hacer el bien. O sea, es algo muy sencillo, pero que muchas veces se nos olvida. Aún y nos encontramos haciendo el mal por voluntad propia, pero sin saber por qué lo estamos haciendo. Principios de integridad y del bien y de corrección medial, pues son esos elementos en donde podemos real y verdaderamente distinguir a las personas, distinguir a las empresas, distinguir a o sea, esa puerta de entrada de quién debe y no debe de llegar y cómo corregir, cómo ayudar a crecer. Es ese orden posible y voluntario indirecto y esa opción a elegir el mayor bien. Y el orden, pues, solamente moral, lo que es este tema objetivo, universal y obligatorio. ¿Sí? Si no somos honestos, ¿qué estamos haciendo aquí, por ejemplo? ¿Sí? Hay libertad de cumplirlo, pero no podemos modificarlo, ¿no? Real y verdaderamente. Es lo que somos, es lo que nos distingue. Y como decíamos, el orden moral tiene su parte natural y su parte sobrenatural, pues que va en ese Dios que nos quiere a su imagen y semejanza. Entonces, ya tomado en cuenta, viendo este tema de los valores desde el punto de vista de la fe, de este elemento sobrenatural, pues es todo aquello que nos es, pues, solamente humanamente cristiano, lo que Jesús nos enseña a través, pues, de sus palabras, de sus enseñanzas en el Evangelio. Y por lo tanto, nosotros reconocemos y vemos que, pues, la Iglesia Católica, a través, pues, de estas enseñanzas, a través de la
de la palabra y de la tradición, es ese intérprete de la ley, de la moral natural. Y por ejemplo, lo vemos en cosas tan extraordinarias como esta Rerum Novarum, el León XIII, que revolucionó al mundo hace más de 100 años con esta, por ejemplo, lo que es la doctrina social de la iglesia, ¿no? Entonces, como la doctrina del evangelio, pues solamente que es interpretada a través de los años, a través de la iglesia, nos ayuda, nos ilumina, nos enriquece y nos permite poder tener esos hallazgos de cómo vivir esos elementos, cómo razonar esa moral natural. Entonces, esa iglesia a veces la hemos querido dejar a un lado porque nos estorba, porque no nos ayuda a hacer buenos negocios, a veces pensamos, ¿no? Y real y verdaderamente ayudarle a que nos complemente, nos guíe, que sea esa persona que nos ayude a tener la lámpara para poder pues, ver cómo debemos de actuar, ¿no? En esos 7 principios de la doctrina social. ¿Cuáles son esos 7 principios? Pues muy sencillo. La doctrina social de la iglesia, la Rerum Novarum, León XIII, cuando estaba viendo toda esta revolución industrial, de repente agarra y dice, oye, punto número 1, la dignidad de la persona humana. Persona humana, no es un pleonasmo. Persona es toda aquella persona, todo aquel ser que tiene autonomía y voluntad propia. Un gatito puede ser una persona, es una persona, pero una persona que tiene la dignidad de ser humano, una persona humana, eso ya es algo que, o sea, a la luz del Evangelio, pues nos dice, somos hijos de Dios, tenemos una dignidad específica. A la luz de los hombres, pues bueno, tenemos ciertas capacidades legales y es esa dignidad de que tiene que ser respetado. Jornadas, salarios, dignos, etcétera, muchos elementos. El segundo principio de la doctrina social católica es la participación. La participación en donde todos tenemos derecho a, por ejemplo, un salario, un sueldo digno. ¿Y cuánto es un sueldo digno? Esa es una pregunta muy interesante. UNIAPAC, que es la Asociación Internacional de Empresarios Católicos, en los distintos países tienen nombres distintos. Por ejemplo, en México se llama USEM, Unión Social de Empresarios Mexicanos. En Chile se llama la USEC, Unión Social de Empresarios Chilenos. Y así me imagino que ahí en Costa Rica creo que sí hay, no estoy seguro. Pero bueno, el hecho es de que la USEC, por ejemplo, la USEM, la UNIAPAC, que es la global, habla acerca de lo que es el salario digno y el estudio del salario digno es algo que dice, para una familia de 4, papá, mamá y 2 hijos, lo mínimo que deben de ganar para poder tener casa, comida, ir al cine de una vez al mes, estudios, etcétera, dice, esto es lo mínimo que deben de ganar. Y está aproximadamente son 24,000 pesos, que son cerca de, bueno, tendré que sacar la calculadora, pero a ver cuánto es. Al mes, 24,000 por las 2 personas, entre 19, que está ahorita, estamos hablando de $1,250. Híjola, pues está difícil. Bueno, eso es para México, no sé, cada país tiene sus distintos niveles de costo, ¿no? Pero bueno, esa participación. Ahora, antes de que me siga yo enrollando solo en problemas, el siguiente punto de la doctrina social de católica es el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es algo extraordinario, es algo bien bonito, porque la empresa es responsable de llevar el bien común. El bien común es no que los accionistas se llenen de dinero, no que a los colaboradores se les entregue todo el dinero, sino que haya un correcto balance con empresas plenamente funcionales, plenamente trabajando con
con ganancias y demás, pero que son plenamente humanas y que están llevando salarios dignos, o sea, que están llevando desarrollo, que están llevando servicios, que están llevando invención de nuevas cosas. En pocas palabras, están llevando ese bien común. Lo que es el tema de solidaridad y subsidiariedad, que no son lo mismo. La solidaridad es cuando dos personas tienen igualdad de circunstancias, igualdad de capacidades, igualdad y se unen en conjunto para llevar una tarea. Por ejemplo, un compañero, un ingeniero y otro ingeniero que se ponen a construir una casa, ¿no? Son dos personas que tienen la misma capacidad y que se ayudan unos a otros para poder lograr entre los dos algo más grande. La subsidiariedad, eso es distinto. Es cuando tenemos una persona que tiene una mayor capacidad, que tiene mayor, pues obviamente, talentos y una persona que tiene menos talentos. El ejemplo más sencillo es un bebé y su mamá. Un bebé y su mamá, la mamá es subsidiaria con su bebé porque no lo puede, porque el bebé no se puede alimentar, no se puede cambiar, no se puede bañar, o sea, no puede subsistir si no tiene la ayuda de esta persona con mayores capacidades, la mamá. Y el bebé, por lo tanto, es subsidiado, tiene esa subsidiariedad de la madre hacia él. De repente, ¡pum!, crecen, la madre se hace viejita, el bebé se hace adulto y esa subsidiariedad llega a cambiar. Y de repente, cuando están en igualdad de circunstancias, empieza esa solidaridad. Entonces, los colaboradores, por ejemplo, a veces contratamos a alguien. Pues nosotros somos muy buenos para dirigir nuestra empresa, ¿no? Pero necesitamos a un experto, por ejemplo, en sistemas, o necesitamos un experto legal, necesitamos un experto en contabilidad. O sea, son personas que son subsidiarias para con la empresa porque traen ese talento que nosotros no tenemos. Y finalmente, bueno, está lo que es el 6 y el 7, que es el 6, que es esa opción preferencial por los pobres, en donde debemos de estar al pendiente de las personas con menores oportunidades. ¿Por qué? Porque son los primeros que debemos de atender. Y el séptimo, el cuidado de la creación. Pues en la Fratelli Tutti, no, en la Laudato Si. En esta encíclica, por ejemplo, o sea, pues es importante el no cuidar, más bien, el cuidar de nuestro planeta y de los demás. ¿Alguno de ustedes se sabe el caso de la empresa DuPont? ¿No? No, yo no. Bueno, déjenme decirles que esto fue hace como 30 años aproximadamente. Muchos de los que estamos actualmente vivos, que nacieron después de eso, pues ahí dices tú, bueno, pues alguien, un joven de 15, de 20 años, pues, o sea, pues no le tocó. ¿Por qué? Porque pues no, también el 99.9% de nuestra población en el mundo, en el planeta, el 99.9% del planeta tiene por causa de DuPont un cancerígeno adentro de nosotros causado por un producto que vendían a nivel global, que es el famoso sartén de la marca DuPont que tenía el teflón, el famoso teflón. Hay una película muy, muy interesante que habla acerca de esto, pero literalmente el teflón es algo extraordinario que ayudaba a cocinar y bien rico, que los huevitos no se pegaran ¿cómo se llama? En el sartén, pero resulta que este mismo químico que pues hacía que cocináramos algo muy rico y que no se pegara en el sartén, ese químico que, que pues permitía esto también soltaba un tóxico cancerígeno. Y luego se les ocurrió echarlo en el agua. Entonces contaminó los mares y literalmente, pues, o sea, la lluvia y demás, y prácticamente todos en el planeta estamos afectados porque no hubo un cuidado de la creación. No hubo un cuidado de los stakeholders, en este caso de las generaciones futuras,
las familias, o sea, gente empezó ahí donde estaban en ese pueblo en Estados Unidos, empezó a morir de cáncer, las vacas, o sea, es impresionante, ¿eh? Entonces, cómo la empresa debe de tener este correcto balance, estos 7 principios de la doctrina social católica. Entonces, es bien bonito porque no son negociables. O sea, en este caso, Benedicto XVI nos habla de estos 4 elementos, o sea, de que la inviolabilidad de la vida humana, el tema de la familia, cuántas veces la empresa destruye la familia, el tema de la educación, o sea, debemos de estar buscando el desarrollo. Uno de los, de, de los libros que me gustan mucho leer son, por ejemplo, están dedicados a la vida de este señor Coach Wooden, John Wooden, un coach de un equipo de básquetbol de una universidad en Estados Unidos, de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles. Este señor decía, necesitamos no grandes jugadores, sino grandes personas, dice. Y lo que debemos de buscar es que sean la mejor versión de lo que ellos pueden llegar a ser. O sea, no quiero que sean el mejor jugador de básquetbol, sino que sean lo mejor que ellos pueden llegar a ser como humanos, sobre todo como padres, como hijos, o sea, que se eduquen, que se desarrollen, o sea, que sean completos. Y en lugar de exigirles ganar campeonatos, les exigía que fueran mejores seres humanos. Y en eso se preocupaba. Y logró una racha de invictos, creo que de 87 partidos. O sea, ESPN lo ha nombrado como el mejor entrenador de todos los tiempos, pero no enfocado en ganar partidos, sino en la educación, en el tema de que sean lo mejor que pueden llegar a ser. No todos estamos llamados a ser un Michael Jordan en el básquetbol. Pues uno, dos. Bueno, pero que sí estamos llamados a dar lo más de nosotros mismos, a tratar de buscar sortear esos límites que nosotros mismos a veces nos ponemos. Y finalmente lo que es el bien común, solidaridad, la paz, la justicia social y la subsidiariedad, ¿no? Entonces finalmente, y ya para poder terminar porque ya llevamos un poquito de tiempo, estos puntos claves a considerar para seleccionar nuestros valores de la empresa. 3, 5 ya estamos muy en el límite. Esto nos dice no solamente Gisguador, sino autores como Patrick Lencioni y otras autoridades que nos dicen tiene que ser algo, o sea, no podemos agarrar, porque uno de las cosas es que tenemos que agarrar mucho, ¿no? 2, 3, 4, 5 que nos ayuden a por real y verdaderamente moldear y sentar las bases de la conducta y de las personas que deben de estar en la empresa y cómo se deben de comportar. Son aquellos que nos dan una identidad, como les platicaba de esta banca ética, de esta banca que lleva la honestidad a un extremo, es el elemento. Deben de permanecer en el tiempo, no son negociables, no es, bueno, pues este trimestre no vamos a ser honestos, no, o sea, es siempre, ¿sí? No pueden ser inventados o artificiales. No, pues bueno, vamos a juntar la innovación con la excelencia. Entonces somos Innovatec. O sea, pues no, o sea, no puede, o sea, tiene que ser pues algo real, o sea, un valor es un valor. No podemos crearlo, no podemos inventarlo porque simplemente no es algo real que nos distinga, que seamos, ¿sí? Y deben ser la base y marco de la organización en todos los aspectos. Contratación, venta, producción, todo, absolutamente. O sea, despidos del personal, gestión y estrategias de negocio. Ahorita se hablaba, por ejemplo, en las reflexiones iniciales, de si agarramos un colaborador robando. Bueno, pues claro, va en contra de los valores centrales, pues definitivamente se tiene que actuar. Pero está bien interesante porque hay un marco de referencia en donde tenemos que ver muchos elementos. Entonces, de estos puntos clave también es que las empresas verdaderamente exitosas
conocen la diferencia entre lo que es sagrado, sus valores centrales, como esta banca ética que tenemos que tener total transparencia, y aunque nos ofrezcan mayor rendimiento, no vamos a invertir en esa empresa que contrata en Bangladesh, en donde se le murieron 300 personas en un subterráneo quemadas porque los tenían contratados en situación pues, casi de esclavitud, que contratan a niños, por ejemplo, ¿no? Y los ponen a producir. O sea, aquello que es sagrado y que no debemos de estar dispuestos a renunciar a ello. 7. Los valores de la empresa son ese pequeño grupo de elementos centrales, de principios que nunca van a pasar de moda. Oye, pues es que ahora está muy de moda eso pues ahorita a nivel mundial, ¿no? De los ternians, ¿no? Bueno, o sea, pues como ya está de moda eso, entonces podemos no hacer esto. No, o sea, no puede esto sacrificarse por modas, por tendencias. 8. Los valores corporativos no debemos justificarnos y estar reconociendo por ser honestos. O sea, pues es algo que tenemos que ser. Como en el caso de Google, o sea, Google literalmente, o sea, ellos son extremadamente innovadores y el ser innovador no es algo, o sea, que se tenga que reconocer todos los días, es algo que ya son. Es bien bonito porque es hacer de algo imposible. Cuando es tu valor central, lo haces como un martes cualquiera. ¿Sí? 9. Ninguna de las empresas visionarias tiene más de 5 valores, como ahorita recordábamos. Adiós. Y 10. Solamente algunos de estos valores pueden verdaderamente ser la esencia de la empresa. No podemos elegir todos, sino tienen que ser aquellos especiales que nos distinguen. 11. Debe de ser un trabajo y esfuerzo de equipo dentro de la empresa, invitar a las personas, a los directivos de las distintas áreas de su empresa, de finanzas, al de operaciones, al de ventas. Si somos 3 o 4, bueno, pues esos 3 o 4. Si somos más, bueno, pues esas cabezas de la empresa, a poder distinguirlos y a poder definirlos y a poder señalarlos puntualmente. Esos 3, 4 valores centrales. Y en el 12 nos dice que debe de reflejar hacia nuestra gente, hacia nuestro mercado, cómo nos comportamos en el mundo de los negocios y por qué nos hace distintos. Cómo al escalar esa montaña nos distingue. Y son esa guía, como dice en el número 13, para que en cualquier lugar, en cualquier momento, ante su familia, en un partido, en un concierto, ¿sí? O vendiendo, nos guíe. El ejemplo más claro, por ejemplo, fue recientemente, pasó por todo el mundo, en donde vimos un CEO de una empresa en Estados Unidos que lo agarran el Kiss Cam, esta cámara de donde ponen las parejitas, y estaba con la cabeza de recursos humanos en un concierto bien acarameladitos, ¿no? Y que de repente los ponen en la cámara y téngale que, pues, o sea, en cualquier lugar, o sea, debemos de vivir los valores. 14 es que la empresa debe estar dispuesta a perder clientes, perder ventas, perder colaboradores con tal de conservar sus valores. Podemos tener un vendedor extraordinario, pero que hace trampitas, pues con toda la pena del mundo. Prefiero tener a alguien a lo mejor menos extraordinario, pero que sea fiel a mis valores. ¿Cómo debemos de documentar lo que son los valores dentro de la empresa? ¿Y para qué debemos de documentarlos? Porque debemos de dejar claro a todas las personas alrededor de nuestra empresa, o sea, esos stakeholders, esos 8 distintos públicos que impactan la empresa, cuáles son las expectativas y cómo se hacen las cosas aquí, ¿sí? Y cómo debemos de tener ese comportamiento diario. Son la base de la toma de decisiones para que, por ejemplo, cuando nosotros queremos invertir, correr, contratar, vender, producir, nos va a tomar nos va a ayudar a poder tomar decisiones de una manera más clara. El tema de la honestidad con banca ética, o sea,
con este no voy a invertir por esto, el tema de los 300 que se murieron allá en Bangladesh. Es más, ni siquiera voy a comprar ropa de esa empresa española. ¿Sí? Generar un marco de referencia para control y medición. Valor del amor, hago las cosas bien desde la primera vez. ¿Cómo lo mido? Órdenes de retrabajo. Si yo estoy tomando bien de ventas las órdenes y me preocupo por entender a mi cliente, o sea, no voy a tener órdenes de retrabajo. O bueno, voy a tener menos o muy pocas. O de vez en nunca. ¿Sí? Entonces, todo eso lo podemos medir. Otro conducta, por ejemplo, para el valor del amor sería el hago estas cosas bien desde la primera vez o cumplo con lo que me comprometo. ¿Y cómo lo puedo medir? Pedidos entregados a tiempo, asistencia a reuniones, pues muchísimas otras cosas. Y pues obviamente nos va a ayudar en el proceso de reclutamiento. Si los integramos en el tema de los elementos de los puestos de trabajo, de las descripciones de puesto, en el momento en que estoy buscando un candidato, pues me ayuda a poder decir este sí y este no. ¿Sí? Entonces, para poderlo documentar, la idea es listar todos los valores que tienen los 3, 4 valores centrales. Y estos son, ¿no? Por decir. Y tenerlos bien listaditos. Generar una declaración que explique cómo se servirá a Dios a través de estos valores. Entonces, por ejemplo, excelencia en el trabajo. Entonces, generamos una declaración en donde decimos nosotros honramos a Dios con honestidad, buscando la excelencia y la fe en nuestro trabajo. Y ya estoy metiendo los 3 valores centrales. O el ejemplo que vemos aquí, honramos a Dios sirviendo con honestidad, amabilidad y amor, sus 3 valores centrales. Y explicar cómo se va a demostrar cada valor corporativo de una manera secular y no secular, que sería servir a nuestros clientes con humildad, obtener soluciones innovadoras para nuestros clientes. Esos son los elementos claros, esos son las conductas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta empresa que se llama Orthopedic Specialists, que dice tocando vidas a través de la excelencia y la compasión, entonces, excelencia teniendo empleados talentosos con experiencia, capacitados, certificados, con capacidad y deseo de aprender y crecer continuamente. Perfecto. Tocando vidas por medio, pues, solamente del contacto físico, emocional y espiritual con los empleados, sus familias y la comunidad. Y la compasión, otro valor central, siendo sensibles a situaciones de dificultad personales del empleado, pacientes, compasivos, involucrándose realmente en sus vidas. Y así. Por ejemplo, Qualphone tiene strides. Bueno, este tiene 6 valores. Va fuera de la regla, pero es el valor del servicio, del trabajo en equipo, de lograr resultados, de la integridad, de la dignidad, del estímulo o encouragement y lo que es la parte de espiritualidad. Esos son los valores centrales. Y pues bueno, finalmente, como dice esta cita de Proverbios, encomienda a Dios, hagas lo que hagas y tus planes tendrán éxito. Entonces, con eso cierro lo que es la parte de compartir, que son los valores centrales, y me gustaría dedicar 10 minutos a poder generar en grupos, o bueno, ahorita pues porque somos poquitos, empezar a trabajar una dinámica de poder ver cuáles son nuestros valores centrales, nuestros 3 valores centrales, y poder, pues obviamente, encontrar cómo los pudiéramos definir. Algún ejercicio de esto. Entonces, ¿quién quiere compartir alguna luz de algún valor central que tienen en su empresa? Don Álvaro, pues escuchándolo es ciertamente un tema a profundizar mucho más, ¿verdad? A darle más mente y más cabeza, pero hacía unas primeras anotaciones. En mi caso, veo mucho la parte de lo que es la espiritualidad, específicamente, bueno, la espiritualidad católica, Ajá. porque
Me distingue la unión, la conexión entre la fe y la psicología. Y esa Ujú, conexión que he tenido a lo largo de todos mis años es lo que ha atraído a personas y también he alejado a personas, ¿verdad? Clientes sí, que me eligen por eso y clientes que me rechazan por eso. Entonces, y es un no negociable para mí. O sea, yo tengo mucho cuidado con las personas. Ciertamente tengo tacto, primero exploro, pero sí es una constante así muy firme el buscar esa indijita por donde conectar a la persona con Dios, porque ahí está su salud mental, espiritual, incluso física. Entonces, me parece discernir que el valor de la espiritualidad es algo que es central y creo que lo conecto también con don Adrián, obviamente, el expresarlo. El sí. otro que veía tal vez, pero no estoy segura, es tema de sabiduría, que es como la práctica de la psicología como ciencia, ¿verdad? Ujú, Igualmente unida a la fe, pero en esta aplicación, ¿verdad? De la ciencia, para lograr una mejora en la salud de las personas, en la calidad de vida de las personas. ujú. Pero bueno, ahí tengo que como que madurar un poco más, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Shirley. Y, ok, Y, no iba a mencionar ok. la bondad por la calidad, la calidez con la que uno trata de atender a cada persona, la, entendiendo la bondad, ¿verdad? Como esa forma así de buscar el bien, ¿verdad? Con amor, con amabilidad. Entonces, trato bondadoso, esa relación bondadosa con las personas, que siempre hemos procurado, básicamente. Padrísimo. La bondad. Eso es bien bonito. Sí, me parece que es algo que está presente y bueno, vamos a masticar más todo esto. Ujú. Sí. Y está muy interesante porque, por ejemplo, cuando la bondad lo quieres desglosar en conductas dentro de la empresa es como, por ejemplo, das retroalimentación, la das cruda, o sea, hablas con la verdad así, aunque duela, o buscas a través de la bondad, a través de, porque bondad o sea, tampoco no es decir, no es no decirle, ¿verdad? Sus errores, pero Es tampoco correcto, buscar es la manera hundirlo. amable, a la forma Exacto. amable de decirlo, el tono de voz suave, la sonrisa, una Ujú, mirada, ¿verdad? Que transmita calidez. Entonces son conductas concretas a las cuales, a través de las cuales expresar la bondad, ujú. me parece. Muchas gracias, Shirley, por compartirlo. Gusto, gracias a usted, don Álvaro. Álvaro, Sí, señor. en mi posición, pues yo creo que es la caridad, caridad de Ok. llegarle a una persona en un negocio, de ver dónde falta en lo que uno tiene conocimiento para darle a eso, para hacerlo successful, así como donde uno puede tener también en caridad, aprender escuchando a otra persona. Y lo que nosotros Ujú, hacemos es estructurar en un negocio esos valores. Em, yo lo comentaba creo que la vez pasada que en uno de los libros de Santa María Ágreda, ujú, ella recibía ese coloquio de la Virgen que le decía, tienes que juntarte con personas específicamente que tengan los mismos valores que tú tienes, que te he enseñado, ¿verdad? Tener ajá, es porque Dios se los ha enseñado a uno, entonces ya uno los carga y ujú, obviamente Dios los va puliendo y en esa caridad es donde se basa todo. Saber que somos seres humanos, saber que Dios nos da oportunidad, porque nosotros no damos una oportunidad, saber que también quien nos ama nos corrige. Entonces, por lo tanto, con caridad y con esa bondad que habla Shirley,
es como nosotros debemos tratar, ¿verdad? En un negocio de llevarlo a cabo y hacer a todas las personas. Hay una luz que cada persona tiene internamente y esa luz es enseñarle y llevar a esa persona a que esa luz brille. Entonces, con caridad, poquito a poco llevar a ese conjunto de valores que todos tenemos por herencia divina a que broten y a que den luz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo a nivel de empresa es que yo decía, ¿cómo equilibro mi consagración, ¿verdad? A, al desarrollo, vamos a decir, de empresa profesional, en Ajá. dar estructuras financieras. Nosotros tenemos una fundación, entonces, ¿qué hago yo? Darle mi trabajo Sí. gratis, estructurando esta área de evangelización y de principios y de moral, en la fe, en la razón, en toda esta base que lo que es hace grande en un negocio, enseñar pues Ujú. que hay que hacer las cosas bien, que hay que tratar a las personas bien y llevando esto con caridad se hace entender al grupo, se depura las cosas que hay que cambiar y esa empresa dona ese servicio para proyectos humanitarios. Es decir, yo no gano por mi consultoría, pero lo que se gana la consultoría se lo entrego a la fundación para que la fundación, los trabajos que tiene de desarrollo humanitario o bien social, nos Sí. contrate nuevamente a nosotros para que podamos ser partícipes de conjuntamente con otros. Entonces, lo mío no es mío, es de Dios y haciendo la voluntad de Dios en entregarse todo al servicio de ciertos proyectos en este momento de bien social, que es lo que hace la empresa, eh, se integra con caridad al bienestar de otras personas y hace esa estructura, ¿verdad? Que es lo que yo creo que debe hacer, es ese escoger cuando uno llega a la Y o a la derecha o a la izquierda, Ah, o sos bueno o sos malo. Y si sos malo, te voy a invitar a ser bueno y con caridad, a tenerte la paciencia, ¿verdad? De llevarte a este camino para que puedas integrarte y dar luz. Pero si no, es saber escoger que el camino es uno, nada más, ¿verdad? claro. Eso es. Muchísimas gracias. Mm. Perfecto. Sí, en el caso Ujú. nuestro, este, tenemos los valores de innovación y seguridad y respaldo. Em, Hey. en el caso, bueno, innovación por todas las tecnologías que tenemos ahí va ligado obviamente la calidad y el, el respaldo, digamos, tecnológico, pero también un respaldo de garantía y de seguridad de que la manera de hacer negocio nuestro es ofreciendo una eficiencia o una manera inteligente de administrar o de operar por medio de Sí. estas tecnologías, reduciendo y eliminando entre muchas cosas, pero consumos energéticos, desperdicios operativos, químicos, por Ujú. ejemplo, que dañan el medio ambiente. Entonces, ese ha sido tal vez nuestro enfoque principal, digamos, generar un modelo de negocio que le dé seguridad al cliente, eh, Ujú. de que está haciendo la mejor elección o que está siendo eficiente y rentable en su decisión, que parece mentira, pero muchas veces no, los mismos clientes no lo ven o tal vez por falta de todos estos valores o de este enfoque y estar pensando en, en dar una imagen a los demás y no realmente algo este, de valor, eh, les cuesta verlo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido clientes que nos dicen,
Eh, yo quiero poner paneles solares, ya entendí su punto de vista, sé que no los necesito o que no es rentable o no es la mejor decisión en este momento, pero no me importa, los quiero. Los quiero para que vean los demás que yo tengo paneles solares, que yo Claro. estoy ahorrando energía, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas nos suele pasar o que que prefieren seguir consumiendo químicos porque a lo mejor eh, algún colaborador recibe beneficio de eso o el de la empresa también le prefiere este, consumir esos productos por alguna otra razón Ujú. y teniendo de la mano con pruebas de laboratorio y resultados, opciones limpias y que no generan un consumible mensualmente, no lo hacen. No lo hacen porque están pensando en qué dirá el auditor, en que prefiero caerle bien al auditor que hacer las cosas bien. Entonces cuida mucho eso. Y la última, que es el tema de respaldo, lo que hacemos es, en vez de invertir mercadeo y en hablar y en prometer cosas, Ajá. simplemente hablando, lo invertimos en un servicio postventa gratuito prácticamente porque siempre que la comunicación interna es siempre que nos llamen, tenemos que estar ahí. No importa si Ujú. es culpa nuestra o no, pero tenemos que ir a analizar la situación con el cliente y ver cuál es el Sí. problema realmente. Entonces sí invertimos mucho en esa parte de mano de obra o de recursos a atender y solucionar un problema. Entonces básicamente bajo esos tres estándares nos hemos enfocado en estos años y creo que por eso seguimos creciendo y seguimos eh, funcionando pese a momentos complicados que hemos tenido, como la pandemia, como caídas de precio de petróleo, etcétera, que, pero bajo esos mismos estándares hemos logrado mantener clientes a largo plazo y que han sido muy fieles con nosotros y en conjunto hemos seguido pues funcionando. Muchas gracias, Javier. Muy bien, Qué gracias. padre. Gracias. O Gonzalo. En el grupo de WhatsApp, aquí está ya el libro de trabajo con toda la presentación que vimos el día de hoy, en donde vienen, pues ya obviamente lo que son, pues todos los puntos que estuve hablando el día de hoy miren, es un arbolito lo que sale ahí el cuadrito blanco. Este, y aquí ya están bien enderezaditos las letras. Entonces, aquí vienen todos estos elementos que ya vimos en la presentación. También les mandé lo que es el video para ti, que no lo escuchaste, ahí se me fue el nombre, um, Juan Carlos, para ti. Aquí ya está este video y si lo quieren pues solamente repasar, aquí está el video de consagración. El password es consagrar. Les mando ahorita lo que es el video de una vez de banca ética. Sería banca ética. Les mando de una vez el Jonathan ML. Aquí está, que es este video. Aquí está, es que está muy, muy padre. Es un video, dura alrededor de unos 18 minutos y es bien padre porque muestra cómo un valor te hace mejor y más competitivo. Perfecto. Ahora se los estoy enviando con muchísimo gusto. Y pues les agradezco mucho el vernos el día de hoy. Nos vemos la semana que entra, que sería, en esta ocasión tuvimos un traslape de 3 semanas
por el tema de lo que nos comentaba Adrián, que ya regresó, y y el tema de lo de mi licencia. Ya saqué mi licencia finalmente, entonces ya no ando con peligro de que ya no ando desprotegido. Pues hay una disculpa por ese cambio. Nos vemos la semana que entra. Adrián, no sé si quieras ahí o alguno de ustedes algunas palabras finales y oración final. Juan Carlos. Nada, muchas gracias por todo. Oh, pues, Y una gozada estar con todos vosotros compartiendo toda esta bellísima formación y estas bellísimas palabras que encienden el alma y dan fuego al corazón. Muchas gracias. ¿Dónde estás tú? Todo corazón. ¿Tú dónde estás, Juan Carlos? Porque te escuchas en España. Sí. Ahora mismo estoy en Ávila. Vivo en Madrid, entre Ávila y Madrid. Estoy aquí a Ok. 200 metros de la encarnación de Santa Teresa de Jesús, del convento de Santa Teresa de Jesús. A 200 Qué metros. padre. Y A bueno, 200 entre Ávila y metros. Madrid, invitados todos, invitados y muy bienvenidos a Ávila cuando queráis. Os va a encantar. Y Madrid, por supuesto. Órale. Sí, definitivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, Álvaro, ¿estás en el muchísimas grupo ya, gracias. Juan Carlos? Sí. No, ¿de qué, Adrián? Estoy. Perfecto. Sí, muchísimas gracias por el día de hoy. Disculpa que se me cortó porque tenía un compromiso a las 9, entonces salí de la casa y como vivo en la montaña, al Oh. salir del Wi-Fi para conectarme otra vez, se me cortó. Así que disculpas, pero como siempre agradecido con Dios y agradecido con usted, Álvaro, que nos saca colaborándonos con este tiempo. Y lo más grande, con todo lo que lleva la enseñanza, porque yo creo que todos tenemos esa hambre de ser mejores y de actuar mejor cada día. ¿Verdad? La misma gracia de la caridad que Dios tiene con nosotros. Te agradecemos todos. No, encantados. Qué gusto. Y bueno, Sí, mis valores centrales son fe, excelencia y trabajo en equipo. Ahora sí, ¿decías, Chili? No, de verdad, don Álvaro, muchísimas gracias porque es invaluable todo lo que usted nos está compartiendo. Es de una Encantado. enorme riqueza y que abrazamos, ¿verdad? Con profundo respeto y cariño para que esto cale en nosotros y todo sea para la gloria de Dios. Muchas gracias, don Así Álvaro. es. Dios lo bendiga y seguimos orando por usted. Igualmente por ustedes, yo y todos nosotros. Pues Dios los bendiga y nos vemos entonces. Les paso el video pasado y que se me pasó. Se los paso la grabación para que, digo, tú, sobre todo tú, Juan Carlos, para que puedas ahí ponerte al corriente. Perfecto. Hecho. Muchísimas gracias. Muchas Dios los gracias. bendiga. Buen fin de Hasta semana. luego. Chao. Un abrazo. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.